Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Para nosotros como EVA Consulting es muy importante esta convocatoria que hacemos. El objetivo primordial de este webinar, así como los que nosotros vamos haciendo mensualmente, es ayudar a todas las compañías para que conozcan, además de los clásicos financiamientos con bancos, nuevas alternativas de financiamiento. Y a la vez darles algunos tips de actualidad, tanto de tipo de cambio, de intereses, para que nos ayude a todos a combatir esta crisis post-pandemia. Luego del webinar, culminando, le vamos a dar unos 15 minutos para que ustedes puedan hacer consultas de cualquier tipo relacionada al webinar y en caso gusten, nos escriben para ponernos en contacto, ¿no? El día de hoy, el webinar va a tocar los siguientes temas, ¿no? Fuentes alternativas de financiamiento, cómo gestionarlas ante un financiamiento bajo estas fuentes, tips de finanzas de la actualidad y unos resultados de una encuesta empresarial de EVA Consulting relacionada a temas de actualidad. Antes de empezar, queremos definir a qué le llamamos financiamiento alternativo, ¿no? Usualmente lo que todos manejamos en finanzas, y yo calculo que hasta hace unos 5 años más o menos, no teníamos mucho conocimiento de alguna otra opción que no sean los bancos clásicos, bancos, cajas, cooperativas. Con la globalización y la llegada de capitales, han empezado a no crearse, sino hacer filiales en muchos casos de fondos principalmente chilenos y también fondos locales, ¿no? Estamos hablando principalmente de fondos y algunas compañías que dan financiamientos de corto plazo, ¿no? Entonces, de acá hablamos de entidades distintas a los bancos. ¿Y a qué se debe que estos fondos o estas entidades el día de hoy tengan o nos llamen mucho la atención y estemos hablando ya más de ellas cada vez? Nosotros hoy día como EVA Consulting tenemos ya una cantidad de más de 28 clientes actualmente y estamos casi en el 80% que estamos apoyándolos mucho con bancos y con fondos. ¿Debido a qué? ¿Qué está pasando? Tema COVID principalmente, y el tema de reactiva es una de las principales causas, lo cual está llevando a muchas compañías a buscar fuentes alternativas. ¿Qué ha pasado? El año pasado, con el tema del COVID y los casi 4 meses que estuvimos inmovilizados sin ventas, bueno, casi el 85% de las compañías tuvimos 4 meses inmovilizados y post pandemia tuvimos ventas muy bajas. El Estado, con el apoyo de COFIDE y su aval, nos dio el beneficio a muchas compañías respecto a la utilización de reactiva. Al inicio, muchísimas compañías tuvieron la facilidad de sacar reactiva de inmediato en la etapa 1, sin mucho análisis, principalmente por el tema de las ventas, y en la segunda etapa fue un análisis mucho más minucioso del banco vía flujo, solvencia y carácter del cliente. A nosotros como economía y como compañía nos ayudó mucho que tengamos un fondo en condiciones tan blandas para pagar inicialmente con 12 meses de gracia y 2 años, pero debido a la necesidad no analizamos finamente qué es lo que podía suceder post pandemia y qué es lo que está pasando. Al día de hoy, muchas compañías tienen copada, uno, su capacidad de pago con este endeudamiento de reactiva que tuvo como finalidad
cubrir un desfase de ventas y de flujo del año pasado, algo completamente atípico. Entonces, hoy muchas compañías que están buscando un mediano plazo capaz para oxigenarse o capaz para financiar una inversión se ven incapacitadas ante los bancos porque su capacidad de pago ya está comprometida. Que es injusto, pero por política de SBS muchos bancos no pueden irse mucho más allá de una capacidad de pago ya comprometida. Entonces, principalmente para un financiamiento de mediano plazo, copados con capacidad de pago. ¿Qué sucede con las líneas de corto plazo? Que muchas compañías están bien afectadas también. Al tener un endeudamiento, obviamente la palanca se ve comprometida respecto al patrimonio. Entonces, para este caso, corto plazo, con reactiva, te complicó el tema de la palanca y la solvencia. Entonces, muchos clientes están atados en manos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos financiamiento? Los bancos no me apoyan. Entonces, sucede en muchos casos que muchos clientes o compañías tienen garantías en bancos que hoy día a veces están sobreexcediendo el monto de las líneas y aún así el banco no te ayuda. Entonces, ¿dónde buscamos fondos? Si los accionistas, que en muchos casos no pueden meterle más plata a la compañía, uno como sea tiene que buscar opciones. Y ante eso, desde el año pasado y este año estamos manejando muchísimas opciones de conseguir financiamientos vía estas fuentes alternativas de financiamiento. Listo, entonces ya habiendo definido a qué le llamamos fuentes alternativas de financiamiento y explicando un poco a qué se debe la necesidad de utilizarlas el día de hoy, mucho por la imposibilidad de los bancos de dar financiamientos, queremos mencionar, dividir en dos tipos, cuáles son algunos de los fondos que manejamos y conocemos para diferentes tipos de financiamiento, ¿no? Estamos hablando de financiamientos de capital de trabajo y corto y largo plazo, especializados algunos fondos en cada tipo, ¿no? Para financiamientos de corto y largo plazo, vamos a mencionarle algunos fondos que nosotros manejamos. Obviamente existen muchos más, pero le mostramos algunas ventajas que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fondo del grupo Coril. Este grupo es bien interesante porque este grupo tiene soluciones tanto para corto plazo y tanto para mediano plazo o línea estructural. ¿Cuáles son sus ventajas? Acá hay una gran ventaja de este fondo, es que puede evaluar y aprobar una operación aún estando el cliente en calificación de CPP o deficiente y dependiendo pérdida. ¿Qué es lo que busca el fondo? Definitivamente vamos a ver más adelante qué es lo que piden, pero esta es una gran ventaja de este fondo. Ojo con este tema de las tasas, ¿no? Uno cuando busca una opción diferente a los bancos, definitivamente siempre, en casi la mayoría de los casos, la tasa va a ser mayor a lo que uno obtiene en un banco. Y si peor aún, la calificación ha cambiado, definitivamente la tasa debe ser más a la que usualmente saco, ¿no? Luego les damos unos tips de las tasas para que sepan más o menos en qué tasa pueden estar y si usan un fondo alternativo la tasa debe ser más alta. Luego tenemos el fondo Coril Capital. Coril Capital es una unión de dos fondos con Coril y lo interesante de este fondo que es sumamente ágil y la ventaja es que le permite a uno obtener fondos de mediano plazo pero con la garantía de máquinas y de máquinas usadas. Nosotros hemos tenido casos ya de éxito con este fondo que un cliente necesitaba
un mediano plazo y no tenía inmuebles, pero sí tenía máquinas. Y pudimos obtener y estructurar una operación con este fondo bajo este esquema, ¿no? Esa es un poco la ventaja del Cody Capital. Fondo Conexa. Este fondo también es muy ágil y también acepta clientes con calificaciones por debajo de CPP, ¿no? Hay muchos más fondos, como les comenté, pero solamente aceptan calificaciones normal y en algunos casos CPP. Estos dos fondos que comentamos son un poco más arriesgados, pero ojo con eso, la tasa es más alta, ¿no? El fondo habla, este fondo es muy interesante porque también acepta calificaciones bajas. Es más interesante, pero tiene una desventaja de ser costoso, porque este fondo trabaja con una doble garantía. Afianza el monto del financiamiento, pero a la vez te pide un fideicomiso. Pero lo mencionamos porque hemos sacado operaciones complicadas con este fondo. Como les digo nuevamente, si salimos ya de los bancos y estoy mal calificado, mi tasa va a ser mucho más alta. Pero hay opciones y lo ideal es utilizar a estas fuentes alternativas de financiamiento por poco tiempo, un año, 18 meses, y salir de inmediato de ellas, porque el gasto financiero y su costo es muy alto que pueden complicar la viabilidad del negocio, ¿no? Pero te salvan, ¿no? Luego tenemos el fondo Larraín Vial, un fondo muy ágil de origen chileno, pero este fondo le gusta trabajar con compañías sanas, pero es muy ágil y con tasas competitivas bajo una buena calificación. Es muy ágil, ¿no? Y luego tenemos el fondo Primus Capital. Este fondo es súper ágil, tiene muchas opciones, pero tiene una tasa un poquito más costosa que las demás. Volvemos a lo mismo, tenemos que utilizar estas fuentes en un lapso corto de tiempo y luego sanear la situación y volver nuevamente a los bancos por el tema del costo, ¿no? En el caso de fuentes alternativas de financiamiento de ventas, tenemos muchas opciones que han llegado al país y son locales. Tenemos muchos fondos que hacen factoring o adelanto de facturas, ¿no? Podemos mencionar Eurocapital, que es un fondo de origen chileno, es muy ágil, todo es electrónico, tiene tasas competitivas. Tenemos también al fondo FT Capital, también con filial chilena, eh, muy ágil, electrónico con tasas competitivas. Nuevo Capital, también de origen chileno, muy ágil. ¿Por qué todo viene de Chile? Porque Chile tiene un sistema financiero más avanzado que el peruano y con el paso del tiempo estamos adoptando mucho las opciones de financiamiento que maneja Chile, ¿no? Es por eso que vemos mucha presencia chilena, ¿no? En el caso de Primus Capital, también tiene filial chilena, es un excelente fondo rapidísimo que nos puede ayudar a salir del momento, pero nuevamente el tema del costo financiero de todo lo que hacemos. Perú Factoring, que es un fondo nacional, y Adelanta Factoring, son fondos que nosotros hemos usado y acá mucho va a depender no del cliente o de la compañía que necesita el financiamiento, sino va mucho más por la calificación del cliente, ¿no? Hoy día que las compañías necesitan capital de trabajo para financiar su operación y los bancos, por lo que ya he comentado, están teniendo muchas limitaciones, en este caso por el tema de solvencia, niveles de endeudamiento, en muchos casos por el tema reactiva o la caída de fondos, podemos optar por estas opciones, capaz un poco más costosas, pero que nos pueden sacar del momento complicado. Pero dentro de este tema, ¿qué es lo interesante que podemos ver? Buscar opciones de financiamiento es fácil porque hay muchas opciones, pero lo que nosotros recomendamos antes es saber cuáles son las necesidades operativas del negocio. ¿Qué quiere decir eso?
Para mi presupuesto anual, tanto de ventas, por lo tanto, mi costo, mis gastos administrativos y mis gastos de venta, esas son mis necesidades que yo tengo que financiar según el ciclo de caja de la compañía. Esto lo hemos explicado ya técnicamente. Nosotros publicamos en LinkedIn, en otro webinar lo hemos explicado. Lo voy a pasar rápidamente y con mucho gusto se lo explicamos en detalle. Uno tiene que calcular por dos vías. Técnicamente, con una matriz de necesidades de NOF, cuánto es lo que uno necesita de línea, tanto de línea de venta o línea de compras, para financiar toda la operación del negocio. Y la segunda vía es la vía del ciclo de caja, ¿no? En cuánto tiempo yo voy a convertir mis inventarios en venta, en cuánto me pagan para yo poder financiar ese lapso de tiempo. Entonces, bajo dos vías, uno tiene que saber cuánto necesita más o menos para tener esas alternativas disponibles. Y siempre dentro de este concepto deben tener mucho cuidado que al usar alternativas de financiamiento, el tema de los costos financieros, siempre deben vigilar que esto debe ser una opción dependiendo del momento de la economía de la compañía, de no mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al tener tasas por encima de dos dígitos, imaginemos 15%, y la compañía está usualmente financiando toda su operación, significaría que el costo va a ser 15% anual de un promedio de ventas, por ejemplo, lo que me obliga a que mi utilidad operativa tenga que ser por encima del 15%. Si no lo es, estaríamos trabajando solamente para poder pagar el endeudamiento y el costo de estas vías, lo cual no tiene sentido. Entonces, siempre tienen que tener un análisis muy fino de cuánto es la necesidad y proyectarse cuál es el costo y gasto financiero para que no sea por encima de la utilidad operativa. Si no, estaríamos trabajando para los fondos o los bancos. Y en el otro caso, cuando hablábamos de fondos para líneas de mediano plazo, acá lo que ustedes tienen que tener como visión financiera es la proyección de la EBITDA de ustedes de los siguientes 3 o 4 años según la necesidad que ustedes tengan, y siempre tiene que tener un ratio llamado DSR, que es el Debt Service Rate, por encima de 1.35. Esto significa el EBITDA entre el servicio de deuda anual tiene que ser por encima de eso. ¿Por qué 1.35? Porque es un ratio cómodo para cualquier bache de la economía y bache de la compañía. Es un poco de protección. Si ustedes están por encima o por este nivel de ratio, van a tener la capacidad de pago. Y en conjunto, esta fuente alternativa de fondo de mediano más una fuente alternativa de corto plazo, el gasto financiero consolidado definitivamente, y eso es elemental, tiene que ser mucho menor, por lo menos 10 puntos, que la utilidad operativa. Si no, el negocio trabaja solamente para estos fondos. Ahora vemos un poco en detalle qué es lo que piden y los requisitos para llegar a estos fondos según el tipo de plazo, ¿no? Para el corto plazo, los fondos que hemos mencionado pueden trabajar bajo distintas estructuras, líneas de capital de trabajo semejantes a un banco, factoring, como hemos visto, o adelanto de facturas, y en algunos casos confirming, que es para financiar el pago a los proveedores, ¿no? Hay diferentes tipos dependiendo del fondo y dependiendo la necesidad. Acá lo que interesa mucho es que el cliente asegure el flujo de pago o el repago de estas obligaciones, ¿no? Va a depender mucho del sector de la economía, el histórico de ventas que han tenido, para que el fondo tenga la seguridad que la venta que efectúa según el plan que tienen se da y le pagan, ¿no? Como mencionamos, hay algunos fondos que te pueden dar este tipo de línea
estando normal, CPP o deficiente, ¿no? Como dijimos, el tema de la tasa, ¿no? Dependiendo del tipo de compañía, acá les podemos mencionar un tip que lo hemos visto siempre, se lo damos. Ustedes entran a la página de la SBS y pueden ver el tema de las tasas por tipo de entidad y tamaño de compañía. Entonces, ustedes se pueden ubicar como MIPE, como mediana, y pueden ver en todas las entidades cómo está la tasa. Obviamente hay algunas que están más costo, menos costo, va a depender del fondeo de los bancos. Y en base a esa tasa, ustedes definitivamente van a estar por encima de esa tasa con un fondo. Y si están en deficiente, por ejemplo, súmele unos cuantos puntos, ¿no? Por el riesgo que presentan, ¿no? Y para garantizar una línea de capital de trabajo, no para factoring más que todo es riesgo cliente, pero para capital de trabajo, los fondos están pidiendo garantías de inmuebles en fideicomiso con un ratio del valor neto de realización del inmueble entre el total de la deuda que sea superior a 2. Va a depender mucho del tipo de cliente, de la ubicación del inmueble y si son con máquinas, garantizar una línea de capital de trabajo, igual el valor de la tasación deuda sea igual mayor a 2, ¿no? Para el tema del factoring y el confirming, no se usa ese tipo de garantía, sino más que todo va por riesgo cliente, ¿no? Y para el tema del mediano plazo, usualmente están usando un plazo promedio de 60 meses. Acá la ventaja de estos fondos, ¿cuál es? De que uno puede estructurar el pago de sus cuotas de modo diferenciado. O sea, puede ser ascendente, obviamente con cuotas más bajas, si tiene uno venta estacional, por ejemplo, ¿no? En Navidad es mi mayor venta del año, le puede colocar una cuota muchísimo más alta y luego escalonar las siguientes más bajas. Todo eso, explicándolo al fondo, es completamente manejable y aceptable, cosa que un banco difícilmente lo acepta. Hay algunos casos que sí lo hemos visto, pero usualmente no. Y luego la ventaja es que le puedes colocar un balloon al final de la operación. ¿Qué significa un balloon? Es un porcentaje del capital. Es decir, yo puedo tener una operación donde el 20% es balloon. Si hablamos de 1.000.000 de soles, 200.000 se va como balloon en el mes 60, lo cual significa que tienes dos opciones. O lo pagas en el mes 60, los 200.000, o lo puedes reperfilar 2 años más. Es decir, tienes un financiamiento de casi 7 años. Lo que hace el balloon es que la cuota te la hace mucho más baja. Uno paga intereses por la totalidad de la deuda, pero no paga capital del balloon. Por eso la cuota es más baja. Como mencionamos, el DCR tiene que ser superior a 1.35. Acá sí, los fondos, conocemos fondos que si se asegura un buen EBITDA con un buen plan comercial y en el sector donde está, pueden aceptar hasta tickets CPP deficiente para poder evaluar la operación y tener éxito, ¿no? El tema de las tasas es el mismo, ¿no? Acá superior a 13% dependiendo del sector donde uno está y comparando también con la tabla de SBS, tal cual como hemos mencionado, la tabla también sale financiamientos a más de 360 días. Y acá sí, definitivamente, todos los financiamientos de mediano plazo piden un inmueble en fideicomiso, el ratio que mencionamos, valor neto entre deuda superior a 2 y máquinas, valor de tasación entre deuda 2 o más de 2. Igual va a depender mucho del tipo de inmueble y también el tipo de compañía donde se puede negociar un poco menos. En definitiva, les mencionamos a ustedes distintas opciones a un banco, los cuales lo vivimos todos los días con los clientes y clientes nuevos que nos consultan, que el banco no los está apoyando y estamos utilizando todas estas vías. Y repito como consejo final,
utilizar una fuente alternativa de financiamiento debido al costo más alto, debe ser por un plazo, en el caso del corto plazo, 6 meses, 8 meses, y en el caso de un mediano no puede ser mayor a 18, porque por el tipo de tasa se puede comer mucho su utilidad y como les mencioné, estarían trabajando para el fondo, ¿no? Es un poquito en resumen el tema del punto que me compete. Ahora le doy el pase a José Alonso. José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Yo voy a ver tips de finanzas, de actualidad. Vamos a ver un tema bastante importante que hoy en día ha generado bastante preocupación, que es el alza del tipo de cambio. Bueno, en los últimos días ha vuelto a bajar, pero ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Todos los insumos han aumentado de precios, primero que nada. Todos los precios de los alimentos de primera necesidad se han incrementado. Es importante, por ejemplo, la preocupación que tienen algunas personas que tienen las deudas hipotecarias en dólares, están sufriendo bastante, porque claro, ganan en soles y tienen que comprar dólares a tipo de cambio alto, ¿no? Y al final tienes menos poder adquisitivo, ¿no? Y también lo que ha estado pasando es que han salido fuertes capitales, es decir, la inversión, la gente se ha llevado el dinero del Perú por justamente la coyuntura política, económica, sanitaria que estamos viviendo en el país, ¿no? Son cuatro temas, digamos, 4 puntos que están sucediendo hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones básicamente son 4, que las voy a explicar bien detalladamente. Porque, ¿qué pasa? Claro, me preguntan, oye, José Alonso, ¿qué hacemos? ¿Compramos, vendemos dólares? Y la respuesta es, depende del riesgo, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen sus soles, digamos, ahorren en soles. Esa es la primera recomendación. Para personas naturales que tienen sus créditos en dólares, pues inmediatamente cambien sus créditos a soles, ¿ok? Si ganan en soles, ¿no? Para empresas, por ejemplo, importadoras, utilicen mecanismos de cobertura, ¿no? Como forwards de divisas. También tengan calzado todo lo que son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, ¿no? Un mayor porcentaje en la misma moneda, soles con soles, dólares con dólares, como dice la diapositiva. Y si es que hay algún descalce, pues utilicen métodos de cobertura. Ahora, lo más importante es que nosotros necesitamos información. O sea, porque ¿qué pasa? El Banco Central, muchos dicen, oye, el Banco Central debería vender dólares para evitar que el tipo de cambio suba. Ok. Pero ¿qué pasa? Si vende los dólares, van a haber menos soles en la economía y la capacidad de gasto de la economía va a ser menor. Y las empresas van a tener menos ingresos y al final todo el mundo va a estar perjudicado. Entonces, lo que recomendamos básicamente en EVA Consulting es que para que el tipo de cambio se regule o tenga una tendencia hacia la baja, es necesario lo que llamamos la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la coyuntura que estamos viviendo hoy en día en el Perú, por ejemplo, si se llega a saber quién es la conformación de todo el equipo económico de cada candidato a la presidencia, cosa que hasta ahorita se sabe a medias o no se sabe, obviamente el tipo de cambio no va a tender a la baja. Bueno, en los últimos días ha tendido a la baja porque la brecha entre Keiko Fujimori y entre Pedro Castillo se está cortando, ¿no? Por eso ha bajado el tipo de cambio, pero sí es necesario y es vital este punto de la información, ¿no? La información que les detallamos en la diapositiva.
Y a continuación, les queremos recomendar algunas estrategias. Hoy en día que la situación está bastante difícil, complicada, la gente no te escucha, los proveedores se ponen complicados, los bancos están peor que nunca. Yo creo que hoy en día hay que negociar sanamente, negociar ampliación de plazos según tus ventas e ingresos, ¿no? Pueden, por ejemplo, no sé, aceptar una letra, un título valor, que te dé plazo el banco, o digamos un título valor quizá avalado por el accionista, no sé, ampliando un poco el plazo de la letra, un cheque diferido en garantía a 180 días o a 360 días hasta que pase esta pandemia, o también dejando la misma mercadería que compraste en garantía, porque claro, el que te vendió va a decir, oye, no me devuelvas y págame, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahorita no te puedo pagar, te la dejo en garantía y después vamos viendo, pero hay salidas que uno debe acatar el día de hoy, ¿no? Lo otro que ha pasado en esta pandemia, mucha gente tiene facturas por cobrar que no cobra, ¿no? Entonces, ok, ceder un poco de esas facturas por cobrar en garantía a alguien que en algún momento te las van a pagar, pero son mecanismos de negociación que los puede ayudar en estos momentos, ¿no? Lo otro es dar garantías más reales, como una hipoteca u otro activo. A los exportadores, por ejemplo, endosar las cobranzas como carta de crédito, ¿no? Puede ser que en el exterior también por el efecto de la pandemia no te paguen y tienes la posibilidad de endosar al proveedor que le debes acá en Perú, digamos, endosa la carta de crédito o la das como garantía, ¿no? Lo indicado son recomendaciones de pasos a seguir y yo creo que lo ideal en esta coyuntura, pucha, es pedir hasta 24 meses pagos mensuales de cualquier deuda atrasada, ¿no? Y en cuanto a bancos, que están más quisquillosos aún, lo que tenemos que hacer es negociar también ampliación de plazos bajo los siguientes esquemas, ¿no? Por ejemplo, existe el esquema de garantía mobiliaria, bajo el esquema de prenda global y flotante, de alguna mercadería que se pueda tener, o dejando en garantía un warrant que se te quedó en stock y que no se pudo realizar, o también en el mismo sentido de que, oye, no cobraste algunas facturas de clientes, ok, dale al banco en garantía esas facturas. Claro, lo más probable es que el banco te diga, oye, pero si no te pagan, ¿cómo me vas a dejar estas facturas en garantía? Bueno, es lo que tengo, en algún momento el cliente las tiene que pagar, ¿no? O adicionar también dando garantías más reales como una hipoteca o un activo, con tal de que te reprograme, ¿no? O también hoy en día se está manejando contrato de cesión de flujos de la poca venta que haya, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Firmamos un contrato de cesión de flujos, pero no me molestes más, pues. O sea, ya te estoy firmando este contrato y te voy a ir pagando poco a poco, ¿no? O lo otro es otorgar algún tipo de garantía hipotecaria adicional o algún otro activo, como una maquinaria. Y por último, ya pues, oye, te doy en garantía mis acciones, pero por favor dame un poco de oxígeno, ¿no? Y lo ideal es en esta coyuntura reprogramar a 24, 36 meses sin afectación de clasificación, ¿no? Ese es un poco, hay que cuidar mucho la clasificación que tengamos en los bancos. Y ahora les vamos a comentar algunos casos de éxito que ya ha tenido Eva Consulting en plena pandemia, ¿no? Hemos tenido casos de éxito este año, 2021, por un total de 6 millones de dólares, con los siguientes productos, ¿no? Por ejemplo, con autos y camiones, hemos conseguido un Reactiva Perú con banco local, Dex Ibérica, otro Reactiva Perú con banco local, Santa Teresita, una empresa que está un poco complicada,
logramos una reestructuración de pasivos con el fondo Cori Capital, que ya Carlos les ha mencionado. Con Netcore Solutions había ganado una licitación en el aeropuerto y necesitaba una carta fianza, entonces la conseguimos con un banco local. A autos y camiones también se le concedió un crédito de mediano plazo con el fondo Habla, ¿no? Y en JKU World, una empresa juguetera, también en plena pandemia, ¿quién te va a comprar un juguete, no? Entonces, logramos también un crédito de mediano plazo y una línea de capital de trabajo con el fondo Conexa, que Carlos les ha comentado en la presentación. Entonces, hemos tenido, felizmente, gracias a Dios, muchos casos de éxito. No podemos divulgar más información, pero en términos generales, eso es lo que se ha realizado en casos de éxito, ¿no? Y a continuación, les vamos a enseñar casos de éxito que también están en trámite, que todavía no se han logrado porque ya están dentro de los fondos, pero ahorita EVA Consulting tiene con nuestros clientes casi 13 millones de dólares con los siguientes productos, ¿no? Con una compañía CGS, que es una compañía de ingeniería básicamente. Estamos trabajando una línea de capital de trabajo con Fondo Conexa, también con Centurión Perú, un exportador de palta, que necesita una maquinaria. Estamos encaminados con un leasing con un banco local. También con Netcore Solutions, un cliente nuestro, una línea de capital de trabajo y fianzas con bancos locales. Y también estamos trabajando con un grupo muy grande, el grupo Picón, que tiene 5 empresas, ¿no? Estamos consiguiendo un crédito de mediano plazo y líneas de capital de trabajo con fondos y también con bancos del exterior, porque también EVA Consulting tiene mucho conocimiento con bancos del exterior, ¿no? Y bastante experiencia. Finalmente, les queremos mostrar, y creo que acá va a ser bien interesante, nosotros como EVA Consulting realizamos una encuesta a más de 85 empresarios peruanos de distintos sectores para saber cómo ven la situación a un año de la pandemia, ¿no? Y nos vamos a encontrar con resultados bastante interesantes en la lámina que viene a continuación. Por ejemplo, acá la pregunta fue, oye, ¿cómo esperas que sean las ventas de tu negocio en el 2021 respecto al año anterior? Pero nos llenó de alegría porque el 57.1% de los encuestados dijeron que mejor. O sea, hay un optimismo, ¿no? A pesar de la cuarentena, a pesar de las restricciones que sufrieron los negocios, más del 50% de peruanos tiene o mantiene una actitud positiva. Entonces, esto es muy importante porque el peruano siempre, a pesar de las adversidades, se reinventa y de alguna manera logra, ¿no? Entonces, eso es un punto bien interesante, ¿no? El 18.2% dijo no se sabe, el 11.7% dijo igual y el 10.4% dijo peor, ¿no? Siguiente, por favor. La segunda pregunta que les hicimos a los encuestados es, oye, ¿cuál es el problema principal a enfrentar en tu negocio en la actualidad? El 35.1% dijeron, oye, estamos en un entorno político-social bien complicado, ¿no? Entonces, entre los problemas que destacaron,
fue la baja en ventas, la falta de liquidez y el entorno político-social, ¿no? El 19.5% falta de liquidez, el 28.6% baja en las ventas, pero el 35.1%, como les vuelvo a repetir, entorno político-social. Esperemos que hoy en día, bueno, Keiko le dé la vuelta a la situación para seguir con nuestra democracia y que, digamos, el tipo de cambio se nivele y que de alguna manera podamos trabajar todas las empresas de la manera más adecuada posible, ¿no? La siguiente, por favor. La otra es, ¿cuál de los siguientes consideras más importante para reactivar los negocios tras el COVID? Entonces, el 44.9% piensa que es importante que el Estado brinde financiamientos para ayudar a reactivar sus negocios. Y casi un 30%, un 28.2%, cree que las empresas privadas deberían adquirir vacunas para agilizar el proceso de inmunización. Acá, Eva Consulting, estamos de acuerdo, ¿no? El Estado, yo creo que aparte de la ayuda que nos ha brindado con este año de plazo que nos ha dado para el tema de reactiva, y que tiene sus limitantes, ¿no? Y que hasta ahora no se pronuncian, ¿no? Entonces, yo creo que al final todas las empresas, es una opinión muy particular, todas las empresas van a tener que tener un periodo adicional, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista, porque definitivamente ha sido un año complicado y sigue siendo complicado, ¿no? Tanto en la parte sanitaria como en la parte económica. Entre otras posibles soluciones que también se ven en el cuadro, destacan que se aumente el aforo en establecimientos y que se reduzcan los costos laborales, los sobrecostos, ¿no?, laborales. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿califique el apoyo del sector financiero a la reactivación de las empresas? O sea, ¿cómo califique el apoyo? Y aquí estoy totalmente de acuerdo. Solo un 16% cree que el apoyo ofrecido por las entidades financieras ha sido bueno. Para mí, en verdad, no ha sido muy bueno. No quiero hablar mal de la banca, pero no ha sido muy bueno porque creo que los bancos no han entendido la problemática real, sanitaria y económica que se vive en el país, ¿no? Sobre todo las empresas chicas, los emprendedores que quieren salir adelante, ¿no? Y bueno, y solamente un 25% lo ve como aceptable, mientras que más del 50% cree que no se ha brindado lo suficiente apoyo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que opina la gente, ¿no? Es más, acá en este punto quiero recalcar lo que Carlos ya dijo en el comienzo. ¿Qué ha pasado? A los bancos de reactiva les han quitado las líneas de crédito de corto plazo. Por lo tanto, las empresas están sufriendo más. Y sobre todo que habían clientes que tenían garantías hipotecarias y prendarias que garantizaban esas líneas. Entonces, hay clientes que están desesperados, ¿no? En el sentido de que, oye, yo no entiendo por qué el banco ahora me ha dado reactiva, está avalado por el Estado, me quita las líneas de crédito, ¿no? Totalmente incoherente, ¿no? Siguiente, por favor. Y la siguiente pregunta, y creo que es la última, es califique el apoyo del Estado a la reactivación de las empresas. ¿Cómo se califica el apoyo del Estado a la reactivación de las empresas? Y básicamente, si bien se ha tenido una percepción similar del Estado al que tienen de las entidades financieras, se han sentido un poco más apoyados. Hay un 2% más en el porcentaje de aceptación, a diferencia con el Estado, y cerca de un 10% menos de percepción negativa, ¿no? Es lo que nos muestra el cuadro.
Y con esto, con esta diapositiva, damos culminación al webinar. Espero les haya gustado, ha sido bastante rápido. Nuestros datos de contacto están ahí en la diapositiva. Les vamos a pasar a todos la presentación. Ahí están todos los productos que vende Eva Consulting, si son de su interés. Y adicionalmente estamos ya prestos a responder cualquier pregunta que deseen a partir de este momento por chat. No sé si Pamelita puedas manejar lo de las preguntas. Si nos pueden, por favor, enviar las preguntas al chat para yo compartirlas con los ponentes. Veo que no habría ninguna pregunta, ¿no? Me parece que todo ha quedado claro, señor José Alonso. Perfecto. De eso se trata. A ver. Beto, gracias por el webinar. No, a ti, Beto, gracias por asistir, más bien. Patricia Gonzaga nos tiene un comentario. Hablar de tasas en momentos de crisis, por favor, entiendo el riesgo, pero me gustaría tener una idea real. Sí, de las Patricia. tasas. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, sí, o sea, por ejemplo, a ver, los bancos hoy en día, con toda la coyuntura que está habiendo, están incrementando un poco sus tasas y a la hora que con Carlos hemos podido de alguna manera ya ir a los fondos, ¿ok? Ir a los fondos, los fondos estaban en el orden de 12-13% para una operación de mediano plazo. Hoy en día, con la coyuntura que estamos viviendo, inclusive se han ido hasta 18-19%, ¿no? En moneda extranjera, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo hay preocupación en todo el sistema financiero, ¿no? Mucha reprogramación, tanto de cortos plazos, de medianas de crédito, tarjetas de crédito, medianos plazos, etcétera, ¿no? Y una guía que puedes utilizar mucho es algo que está publicado y es oficial. Puedes entrar a la página de SBS, hay un link de tasas. Las tasas se mueven todos los días, ¿no? En soles, dólares, y cada banco tiene un costo distinto. Según el tamaño de tu compañía, va desde MIPE, mediana, grande, corporativa, te va a dar el promedio de la tasa según el tipo de financiamiento. Promedio puede ser más, puede ser menos, pero tienes que estar más o menos en ese rango de tasas. Eso es lo que te va a decir más o menos cuál puede ser tu tasa con un banco. Pero ¿qué pasa? Si ya estás en CPP, esa ya no es la tasa, va a ser más alta. Si estás en deficiente, sigue subiendo. Y si bajo esa condición te vas a un fondo, tienes que estar por encima de la tasa que te da un banco. El fondo no es un banco. Pero esa guía de la SBS te quita toda duda. Es algo completamente objetivo y que lo manejan ellos, ¿no? Tenemos también de DNS Consulting. Gracias, señores.
Mi consulta sería, en todos los casos las facturas negociables para un financiamiento a través de los fondos que han presentado, ¿necesariamente se tiene que validar por Cavalli para su desmaterialización? A ver, la contesto yo, sí, sí. Ya sea por un banco o por un fondo, necesariamente se tiene que validar por Cavalli. Es correcto. Eh, Nati, ¿cómo estás? Sí. Justo tu consulta sobre el sector turismo, ¿no? Que es el más afectado en la pandemia. Acaba de salir el FAE Turismo. No sé si Carlos puedas explicarle un poquito más de ese tema. Sí, el apoyo, bueno, el FAE Turismo estaba ya hace unos cuantos meses, pero lo que pasaba usualmente era que no sacaban a subasta fondos. El mes pasado salió la primera adjudicación de fondos, pero este está con tasas, no hay ni punto de comparación contra reactiva, ¿no? Son tasas que están por encima del 7 u 8% y con topes de hasta 750.000 soles. En este caso, sí, o sea, un salvataje sería el FAE Turismo, pero siempre teniendo en cuenta tu perspectiva de los siguientes años, porque lo que va a hacer cualquier FAE tipo reactiva, ustedes que han estado turismo, van casi un año sin gente, les va a dar un excelente oxígeno, pero siempre preveyendo lo que se les venga más adelante para sus siguientes necesidades. ¿Y qué pasa? Los bancos no están dando FAE porque no han subastado. ¿Quiénes han subastado? Cajas municipales son las que han ganado, por ejemplo, Caja de Arequipa, Caja Cusco, pero ya están colocando por encima del 9-10%, ojo, ya no se pueden conseguir tasas bajas. Y tenemos excelentes contactos en la Caja de Arequipa adjudicados si en caso necesites algún tipo de apoyo, ¿no? De acuerdo. Voy a contestar la pregunta de Beto. Beto, por una carta fianza, tú pagas una comisión, que es distinto a una tasa. Por una operación de factoring, pagas una tasa de interés. Normalmente por una carta fianza promedio bien cobrado, 3% al año. Por una operación de factoring promedio bien cobrado, 10 o 12% al año, ¿no? Para una empresa mediana, ¿no? Hay una consulta adicional, Carlos, de financiamientos. Sí, yo voy con DNS, ¿no? A ver, los financiamientos de mediano plazo de ticket mayores a 1 millón, las garantías serían hipoteca de activos y o algunos covenants. Depende del fondo, a ver, mucho va a depender del tipo de riesgo de cliente, ¿no? Como comentamos, hay fondos que financian con garantía de inmuebles en fideicomiso y fondos que te pueden financiar máquinas usadas en vez de inmuebles, ¿no? Covenants. Primero tendríamos que ver, no son covenants, pero son un poco limitantes. Cuando hablamos de inmuebles, definitivamente es más apetecible un inmueble en San Isidro que un inmueble en Huancayo, en Metido, lejano e inejecutable. Entonces, primero tiene que ser un inmueble atractivo.
Segundo, no necesariamente el inmueble es quien te pueda asegurar el éxito de la operación. Tú puedes tener el mejor inmueble que valga 100 millones, pero si la compañía no tiene una generación de vida para pagar la deuda que solicita, no es viable el ticket, definitivamente. Entonces, y luego otro punto clave es el carácter de los accionistas, ¿no? O la compañía, ¿no? No tiene que tener lavado de activos, su pasado no puede estar condenado por un banco, varias cosas. Luego de todo eso, la operación puede tener covenants específicos. Uno, dependiendo nuevamente de la compañía y el sector, puede haber limitación de dividendos, el nivel de endeudamiento puede ser fijado no mayor a 2,5, va a depender mucho. El tema clave es que en la proyección, lo que mencionamos, el D0 usualmente es un covenant, ¿no? Que significaría el EBITDA entre el servicio de deuda, que es capital más intereses, mayor a 1,35. Serían usualmente tipos de covenant que se ponen en la operación. Y en el caso de máquinas funcionan semejante, ¿no? Y no solamente para tickets mayor de 1 millón, funciona para tickets más pequeños también, ¿no? Lógicamente para tickets mucho más altos, ya el nivel de garantías puede ser más manejado, no necesariamente 2-1. Estamos manejando una operación bien alta, donde no necesariamente las garantías van a ser mayor al monto del financiamiento, ¿no? Va a depender mucho del tipo de compañía, ¿no? Sí, Nati, la respuesta es para cualquier empresa de turismo. No importa el nivel de ingresos, ¿no? Sí, te complemento, José, efectivamente, no interesa el nivel, pero el monto de los financiamientos sí está limitado, desde 90 hasta 750,000 soles, ¿no? Y acá sí, como comenté, ya las tasas no son comparables con la reactiva, sino ya están por tasas de 8% en adelante, por lo que las cajas que se han adjudicado fácilmente le pueden poner 1,5, 2 puntos más, estarían por tasas del 10%, ¿no? Más o menos, ¿no? Y como comenté, los bancos no han aplicado, solamente cajas nada más. Yo continúo la siguiente, María del Carmen. El PAE MIPE, ahorita no tengo a la mano a qué tasas se han adjudicado, pero son montos pequeños los que están dando, ¿no? Son montos menores a los 50,000 soles, si no me equivoco, los que están adjudicando, ¿no? Y si es compatible con otro tipo de financiamiento, eh, no entiendo la pregunta, pero me adelanto en que igual un PAE MIPE, así como un Reactiva o un FAE Turismo, con cualquier entidad regulada, te va a quitar capacidad de endeudamiento. Va a aparecer en el Sentinel, en el Infocorp, y te va a quitar capacidad. Para tus siguientes operaciones, este PAE MIPE ya te quitó una cantidad de vida para pagar otra deuda. Entonces, sí, te quita capacidad, es compatible en la medida de que tú tengas capacidad de pago más adelante, ¿no? Si la tienes, funciona, si no la tiene, te perjudica, ¿no? Por eso siempre es esta planación que tienen que ver ustedes, por lo menos a 2, 3 años, no solamente de hoy, del hueco que tenemos en la pandemia, sino de una perspectiva optimista luego de que salgamos de esta etapa, ¿no?
Ok, creo que ya no hay ninguna pregunta adicional. En nombre de EVA Consulting, les agradecemos, tanto Carlos como yo, el haber acudido a este webinar, y les vamos a mandar la presentación, como siempre lo hemos hecho, en todos los webinars que hemos realizado. Hemos mandado por correo electrónico tanto la presentación del webinar, como también la presentación de EVA Consulting, para que nos conozcan un poco más. Y nada, muchas gracias por estar presente. No sé si Carlos quieras agregar algo más. Carlos, no se te escucha, estás con... Gracias a ustedes por la asistencia. EVA Consulting tiene una finalidad, no solamente captar clientes, sino ayudar a compañías, a independientes, para absorber cualquier consulta en la medida de lo posible debido a la experiencia que tenemos. Con mucho gusto nos pueden contactar y podemos intercambiar ideas y cualquier tipo de apoyo. Gracias por su asistencia.